Lucendir y la espada azul, una novela de Javier Rubén Sinachi, capítulo 2, El dragón gris. Lucendir está lleno de tierra. Su padre se sienta en un saco de trigo molido en el depósito oculto para relatar la historia. Lucendir toda su vida recordará cuando trabajaba con su padre, incluso en momentos como estos, cansados, pero necesitando esconder suministros de los enemigos o incluso de los recolectores de impuestos que en momentos de guerra pueden pedir demasiado. El lugar, lejos de ser un cómodo sótano con escalera, es una habitación enterrada a la que se accede mediante un holgado pozo que lo tapan con maderas, tierra y sobre esta las maderas del piso. Solo se abre el lugar cuando es realmente necesario. Abajo es un espacio de 2 metros por 4 y lo están agrandando un poco más. Tienen estanterías con vasijas, algunas botellas de vino, la mayoría de arcilla, las menos de vidrio, sacos con semillas, una espada de bronce, varias puntas de lanza, una daga de hierro, quesos, ajos, sal, aceite y muchas cosas más, entre ellas casi 100 rollos de cuero y libros. Porque en Ugandí hace muchos años supieron algunos cómo hacer libros de papel y regalaron el conocimiento a todos. Son una familia que saben leer y escribir y fabrican papel a partir de pasta de caña de azúcar mezclada con fibras de tela y pelos blancos para sumarle dureza. La mezcla se coloca en un molde y se la prensa y se seca cada hoja de papel. Incluso Robert escribió un libro de historias que se consideran reales, con una copia en proceso. Lo que hay allí, a los 3 los podría alimentar varios años, y los libros, el padre dice que le dan a un campesino la posibilidad de convertirse en rey. Además, también pueden ser comercializables. Lucendir escarba en un costado, saca tierra y la amontona para luego el padre llenar con un balde de madera y él subirlo mediante una cuerda y subir él por la escalera, porque ese fue el trato para poder oír la historia una vez más, haciendo una montaña de tierra arriba para al fin acumularla discretamente en macetas en el techo para cultivar especias. Para bajar o subir usan una escalera hecha con sogas y para subir y bajar cosas pesadas se ayudan con una soga sobre una madera atravesada utilizando una polea. La madre de Lucendir, Lunizar, está prácticamente montando guardia de que nadie se acerque, leyendo en la puerta de entrada. En esta situación, a la luz de una lámpara en el pozo, Robert comienza a contar una historia que un día escuchó como verdadera y luego leyó distintas versiones y luego la escribió en su propio libro. Introduce al tema con sus conocimientos mientras bebe vino y disfruta del momento y trabajo con su hijo que hoy la escuchará completa en todos los detalles. Le convida un trago de vino y comienza del siguiente modo. Los dragones son animales que sobrevivieron de la época en que grandes animales habitaban las tierras. Es posible, algunos existan aún, y algunos han encontrado huesos semi-tapados por la tierra de gigantes animales e incluso de los dragones, que tienen alas, cabeza de reptil con cuello largo y cola larga. El cuerpo de un adulto puede medir como entre 2 y 3 caballos de largo, y hay huesos que muestran que hubo animales con piernas del tamaño de un alto árbol, y cuerpos a veces más grandes que el de una casa. Yo una vez vi huesos gigantes de un animal sin alas. Sus dientes ya no estaban, pero se notaba que un diente sería como del tamaño de un jarrón mediano. Se dice que en la actualidad el rey Colorado monta un dragón, pero no sé. Se dicen tantas cosas de los colorados. También se dice que los dragones son más vistos en las montañas,
donde se mantuvieron algunos vivos en amplios cuevas y las cuidaban como si fueran sus nidos. Son inteligentes, pero no tanto como las personas. Tienen buena memoria y pueden lanzar fuego por la boca, y sus escamas son muy duras. Su punto débil son los ojos, y su vientre, que muy difícilmente podría llegar a ser atravesado por un arma cortante. Pero podría, no así otra parte de su cuerpo, pues tienen como escamas de hueso, algo así semejante a un techo de tejas de piedras, esas que se ponen un bordecito al lado de la otra. Pero los dragones, cada bloque bien duro, de hueso macizo, aparentemente los hay, o hubo, rojos, negros, blancos y grises. Es conocida la historia del dragón gris, de la tierra de Uninsan, en los límites del antiguo Ugandi, por el lado del norte, en el sureste del Reino del Norte, tendiendo a Tronda. Fue encontrado por un campesino en un viejo granero donde guardaban el forraje para los animales. Todo comenzó cuando en sus tierras aparecían vacas muertas. El dueño del lugar estaba muy preocupado porque debía pagar a la fuerza un gran tributo a su reino antes de formar parte de Ugandi, pues estaban en guerra contra Ugandi y le exigían mucho, como siempre bajo la amenaza de, si no cumplía, quitarles las tierras. Tenía como 50 vacas, no, eran 60, y le sacaron 10 como tributo, además de otras cosas. Y al mes apareció la primer vaca muerta. Encontraron una marca de sangre en el pasto quemado. Era un padre, con su esposa, varios hijos e hijas, y esclavos de un lenguaje desconocido. Así concuerdan los relatos. No entendían qué pasaba con las vacas. Supusieron algunos quemaron a una vaca y se la comieron. Ya sabes, esclavos o vagabundos bandidos. Pero al día siguiente ocurrió de nuevo. Al amanecer, faltando otra vaca. Por lo tanto montaron guardia el padre, sus hijos y algunos esclavos de confianza, entre ellos el que más conocía su idioma, ocultos con las pocas cosas que podrían usar como armas. Además tenían temor de que se les prendiera fuego parte de los cultivos y tener que huir por no pagar tributo. Y ahí vieron como un gran pájaro de cuello largo, un animal gigante saliendo del granero sobre sus 2 patas y larga cola que la arrastraba. Levantó vuelo y vieron que al poco descendió sobre una vaca y vieron fuego y el animal volador comiéndose la vaca. Estaban asombrados y no intervinieron. Al día siguiente, el esclavo que mejor sabía hablar se presentó con otro esclavo y dijo: «Es un dragón, animal sagrado, hijo de los dioses». Y luego de buscar comprenderse, comprendió que el otro esclavo ya había visto uno, pues lo dibujó con una rama en la tierra, y se ofreció para desafiarlo con tal de que se le mejorara su condición, tratándolo como a un amigo y no como a un esclavo. Me olvidé de decir que eran esclavos de guerra, pero aparentemente los trataban como esclavos no de guerra. En fin, el dueño de la tierra aceptó, porque se dijo: si le saco las vacas, tal vez me ataca a mí o a mis hijos, y si me las sigue matando me arruinará. El esclavo que se había ofrecido siempre se lo notaba muy sufrido, buen trabajador, pero de los que ahogan su dolor en el trabajo, como alguien que ya no quiere vivir. Y el dueño dudaba de si no era que quería morirse. Al anochecer notaron nuevamente que el dragón salía del viejo granero. Levantó vuelo y comenzó a girar como un águila sobre las vacas, y el esclavo fue debajo de él y extendió sus brazos y lo miraba con la cabeza hacia arriba.
El dragón desciende, hace un sonido desafiante, pero el esclavo sigue firme y sin armas. Y cuando pareció que el dragón iba a atacarlo, pues extendió sus imponentes alas y se alzó en sus dos patas, haciendo equilibrio con su cola semejante a la de un reptil terminada en un colmillo. El esclavo comenzó a hacer sonidos y movimientos extraños. Se lo veía como alguien que de repente se encontrara en trance o bajo el efecto de la locura. Pero el dragón, dejando su postura erguida e imponente, capaz de asustar a 100 hombres armados, se acercó al esclavo lentamente, que no dejaba de comportarse del modo en que lo hacía, y lo olió. Y el esclavo lo tocó, y el dragón pareció que lo acarició al esclavo, así como un perro que expresa cariño a su amo. Ahí el padre y sus hijos, y el padre no supo si tranquilizarse o temer más. Afortunadamente, era de los que tratan bien a los esclavos. Y valiente se puso en pie, aunque sus hijos le dijeron que no lo hiciera. Y el esclavo se acerca caminando con el dragón, siguiéndolo también caminando, y el patrón, para alejarse de sus hijos, continúa acercándose más al esclavo que venía con el dragón, que ondulante avanzaba. Y así siguieron, hasta estar uno enfrente del otro, y se detienen. La boca del dragón tenía el tamaño como de 2 botes, uno al lado del otro. Colmillos le sobresalían, sus ojos rojos atemorizan, y el color del dragón de un hermoso gris brilloso, limpio. Y se miraron, pero no se atrevió el patrón a sostenerle la mirada, y vio que se le acercaba aún más el esclavo, mirándolo fijo, y él al esclavo le sostuvo la mirada sin cobardía, pero sabiendo que ese día tal vez sería su final, pues tal vez había caído en una trampa. Pero el esclavo le acarició al amo en el hombro y en el pecho ante los ojos del dragón. Entonces el dragón miró a las vacas y, como si fuera el dueño del lugar, fue ignorándolos a comerse una. El esclavo corrió y se puso delante y acarició a la vaca. El patrón pensó que ese hombre estaba loco por interponerse entre un animal y su comida. Pero el dragón no atacó a la vaca, observó a todos lados, y el esclavo hizo señas para que se mostraran los hombres ocultos, y así lo hicieron la mayoría, y el dragón los vio. El esclavo hizo más señas y ruidos, y el dragón levantó vuelo y se fue. Comprendieron que el esclavo se hizo amigo del dragón, e hizo amigo al patrón, las vacas y a los hombres de allí. Y la noche finalizó viendo al dragón volver al viejo granero, después de haber comido en otro lado. Y convidó el patrón vino al esclavo, que luego de años lloró al sentir el gusto de las uvas fermentadas haciendo el natural alcohol del vino. Robert se detiene. Mira a Lucendir, que estaba como estatua escuchándolo, habiendo acumulado tierra más no poder al lado suyo, y le dice: «Y ahora te vas a subir a la tierra. Y otro día te sigo contando. Hijo, es tarde ya. Subo a la tierra, pero padre, no dejes de contarme hoy. Oír tu historia completa será la paga de mi mes de trabajo». A Robert le agradó tanto escuchar esto, que, haciendo fuerzas para no sonreír, afirmó en silencio: «Contarle una historia a su hijo parece algo sencillo, pero sin embargo, los días, semanas y meses van pasando, y algunos, cuando se acuerdan, los hijos ya pasaron la edad en que se les lee y relatan historias en los que ellos te responden con emoción.
y terminaron de sacar la tierra y poner unas vigas en el sótano, y prosiguió con la historia. Ahora arriba, atentas las miradas de su hijo y su esposa, que se acercó para disfrutar de la escena, y el sonido de las palabras reproduciendo una historia en su voz calma, en el silencio de la noche, a la luz de las lámparas de aceite. Robert continúa golpeando el silencio. Al día siguiente, el esclavo se ofreció para ir al granero de día, y todos los del lugar se juntaron a mirar lo que pasaría, pues querían saber si saldría vivo de allí o se lo comería el dragón. El esclavo primero llevó una gran tina de madera a la puerta del granero, luego comenzó a llenarla con agua, luego la arrastró adentro, luego se escucharon ruidos, y no se vio al esclavo durante 1 hora, hasta que nuevamente sacó la tina de madera y la volvió a llenar con agua y la volvió a arrastrar adentro del granero. Finalizado esto, el esclavo se acercó y dijo: «Bien», y preguntó si quería el dueño que el dragón se quedara o se fuera. El padre de la familia, es decir, el patrón, es decir, el dueño de esas tierras mientras diera tributo, meditó sobre su destino y se dijo: «Conservaré al dragón y me uniré a Ugandi». El problema es que estaba a un día de viaje a caballo de Ugandi, y que ni el esclavo, que mejor sabía hablar, lo comprendía bien. Pero sí entendieron de que no quería que el dragón se vaya. Entonces con el esclavo fueron al granero y repitieron lo de la tina con agua, solo que ahora fue el patrón quien la llenó y se la llevó al dragón. Dentro vio a la inmensa bestia, con cara bondadosa acurrucada entre la reserva de forraje, en la planta baja del granero, que al verlo y ver la tina de agua se acercó y dio una lambida al agua, como si fuera una señal de compañerismo. Pasó un mes y el esclavo, que se arriesgó a enfrentar al dragón, recibía ahora un mejor trato. Además estaba más animado al cuidar el dragón. Y el patrón y él arreglaron un poco el granero. Pero un día, haciendo esto, encontraron los restos de ropas de soldados de Ugandi. Al ver el esclavo que el patrón se puso mal, busca al que más sabía hablar ambos idiomas, y comprendieron allí de que en realidad no quería que el dragón se alimentara de Ugandi, sino que el patrón se quería unir a Ugandi, y se lamentaron de su error, estirándose la barba hasta arrancarse una parte. Por otro lado, Ugandi se había frenado en el avance por temor al dragón, que todas las noches estaba atacando algo, animal o combatiente, y lo tomaban en Ugandi como una advertencia del arma que disponía el enemigo. El patrón se encontró entonces en un dilema. No quería mandar al dragón a que ataque cualquier cosa a su alrededor, ni a Ugandi. Tampoco era opción mandarlo a atacar a soldados de su país, porque la mayoría de tales soldados estaban peleando de forma obligada. Asimismo se sentía pegado al dragón. Dijo que se lo alimente con una vaca por día, mientras veía si podía hablar en Ugandi, a donde parte con uno de sus hijos. Como excusa, lleva unos panes para los soldados de su reino, y piensa decir ante aquel que le pregunte algo que buscaba a alguien, mientras trataría de infiltrarse tras las líneas enemigas solo. Por las dudas, dejó instrucción de que de no volver en 1 semana, suelten al dragón para que se alimente del lado de Ugandi. Bien caro y peligroso le resultaría su intento con el dragón, pero hizo lo que consideró correcto.
Al llegar al campo de batalla, estaba cada quien en sus tareas y nadie les presta atención. Llegada la noche, se despide de su hijo, que una vez más le pregunta si es necesario hacer esto, en relación al peligro de meterse en territorio enemigo. A lo cual el padre dice que sí, que el dragón podría poner fin a la guerra, y mejor estar bajo el amparo de Ugandi que bajo los opresores gobernantes actuales que les quitan las cosas y los mandan a la guerra, y que de no hacer nada estarían cada vez peor. Pasa entonces al territorio de Ugandi, temeroso y lleno de tierra por camuflarse. Se presenta ante un guardia que lo lleva poco amigablemente al general. El general estaba comiendo con personas importantes y lo dejan parado delante de su mesa, en la carpa en que se encontraban, mientras el soldado se acerca, diciendo que tal persona dice conocer cómo frenar al dragón. El general le dice que hable de lejos, y él les explica que el dragón apareció en su tierra, habita en su granero, y cree poder influenciarlo para que no los ataque más allá de a una vaca por día, porque ve a Ugandi más que como un enemigo, como libertadores, y cuando se enteró que los atacaba decidió frenar al dragón y venir a hablar, pero no tiene para alimentarlo. El general ríe como si le hablara un loco, pero viendo que el que acababa de hablarle no se comportaba como un loco y arriesgó su vida para hacerlo, le dice: bien, ve y dejaré una vaca por día con un manto rojo, y si ocurre que ataca a la vaca con el manto rojo y no a mis soldados, vuelve porque te estaré agradecido. Tembloroso de los nervios, alterado porque su vida había pendido de una soga, se aleja de la presencia del general, agradeciendo por la generosidad de creerle, y sin daño se retira a volver a su tierra, con su hijo para cumplir lo establecido. Ya habiendo entrado en su reino, recién cuando estaba a punto de abandonar la zona de guerra, unos soldados, viendo que se retiraba con cosas, ahí lo detienen para averiguar. Pero sabiendo el padre que solo intentaban quedarse con sus alimentos, es decir, robarle, bajo la explicación de que no había encontrado al que buscaba, les dejó la mitad de las cosas y lo dejaron pasar sin más. Ya en su tierra, recibido con alegría, contó lo sucedido a su familia y en especial al esclavo que conocía de dragones, mediante el que hacía de traductor. Esta vez se aseguró bien de que lo entendieran, y primero probó en su propio terreno si atacaría a una vaca con un manto rojo, dejando sin dañar a las otras. Nunca supo cómo el esclavo hizo para que el dragón le hiciera caso, pero esa misma noche solo atacó a la vaca con el manto rojo. Como bien te imaginarás todo lo que sucedió después, así fue. Efectivamente, el dragón comenzó solo a atacar en Ugandi a una vaca con un manto rojo, y Ugandi renovó su coraje y avanzó sabiendo que el enemigo en realidad no tenía a un dragón de aliado. Al año, las tierras donde el dragón fueron conquistadas por Ugandi, reconociendo y respetando a todas las tierras del dueño del dragón. Por esto existió en el pasado la provincia Casa del Dragón, al noreste del territorio, en cuyo escudo había un dragón, que al final no sé bien qué pasó con tal territorio luego de la división. En fin, esta es una historia creíble que conozco sobre dragones. En un momento fue símbolo del reino de Tronda, pero creo que luego perdieron el territorio ante el reino del norte o con el de las 5 torres, no estoy seguro de ese detalle, pero es por eso que Tronda tiene un dragón en su escudo.
Lo que podríamos sacar de enseñanza es que no hay que apurarse a llamar monstruo algo que se asemeja, ni considerarlo como un enemigo prontamente a un mal. Si el dueño de las tierras donde fue a parar el dragón no hubiera hecho lo que hizo, hubiera terminado o arrasado por Ugandi, o perdiendo sus tierras por no poder pagar tributo, acosado por un dragón. ¿Y a cuántos más hubiera matado el dragón de haber sido usado como un arma de guerra? O si intentaban matarlo. La cosa es que al dueño de la tierra donde fue el dragón, al estar entre la lanza y la pared, y resolver bien el conflicto, le fue mejor que no haber hecho nada o inmovilizarse por el miedo. Ahora fíjate cómo es todo. De que justo Dios mandó allí a un conocedor de dragones. Nunca uno está seguro del motivo de cada cosa. ¿Por qué ocurre algo? Y si no fue Dios, yo no sé por qué fue. Tal vez hay un conocimiento sobre el manejo de dragones en lejanas tierras que se perdió. Luego de charlar un poco sobre el tema, le dice Robert a su hijo: Hijo, termina de barrer, tapar todo, pon las tablas contra lo nuevo que escarbamos y mañana, si querés, levántate tarde. A lo cual, pese a estar cansado, comenzó a hacerlo y a colocar en vertical unas tablas contra lo nuevo que habían escarbado entre una viga del techo y el suelo. Uf, sí que se caía del sueño y sentía cansado el cuerpo, pero tomando fuerzas de donde no las tenía, puso la primer tabla y la segunda, y comenzó a notar que estaba raspando algo al poner una tabla al lado de la otra, continuando el tapar una pared con ellas. Pensó que era un hueso o piedra, aunque piedras allí no hay muchas, y acercó la lámpara para verlo de cerca y algo brilló. Con el pico de escarbar raspa y nota que ahí hay algo extraño, y comienza a desenterrar una espada con funda de bronce. La funda tiene una enredadera con flores grabadas y piedras muy hermosas hacen de flores. Al desenvainar la espada, nota que es de color azul. Se siente estremecer en el sótano. Él siempre se sintió especial, pero la esconde bien para decírselo a su padre al día siguiente, y prosigue con su tarea, porque el depósito tiene que quedar totalmente cerrado antes del amanecer. Así de duro trabajaba Lucendir a los 12 años y medio de edad, y esa noche no pudo dormir reflexionando en posibilidades de su futuro y aguardando ansioso que saliera el sol para poder hablar con su sabio padre. Una novela de Javier Rubén Sinachi. No te pierdas el próximo capítulo, el número 3, La espada sur de Lucendir. Tenés una lista de reproducción de todas las partes que van formando esta novela.